Las 5 piedritas de David. Hijitos, lean cada día los mensajes que les doy y transfórmelos en vida. Yo los amo y por eso los invito al camino de la salvación con Dios. Mensaje del día 25 de diciembre de 1989. Al igual que sucedía en Fátima, donde una multitud se reunía alrededor de Lucía, Jacinta y Francisco, también en Medjugorje, principalmente en los primeros tiempos, la gente rodeaba durante las apariciones a los videntes, haciéndoles innumerables preguntas y llevando toda clase de peticiones. Los mensajes de la Virgen siempre han sido, por un lado, muy sencillos, pero tienen a su vez un sentido muy profundo. Siempre están en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia y la Virgen nos pide que hagamos vida por medio de un proceso de conversión y de permanente crecimiento espiritual. Este camino de conversión y de crecimiento requiere de 5 elementos que no son nada nuevo, pues han sido repetidos a lo largo de los siglos por todos los maestros espirituales y por el magisterio, y que en Medjugorje se les llama las 5 piedritas, recordando la hazaña de David al derrotar al gigante Goliat, tan solo con una piedra de arroyo y una honda. Primera de Samuel 17:50. Aún recuerdo en mi primera visita a Medjugorje, al participar de una conferencia, como este tema de las 5 piedritas ocupó casi todo el tiempo de la reflexión y tocó el corazón de los participantes. Con el pasar de los años y las peregrinaciones que se iban repitiendo, el conocimiento y la confianza. Incluso muchas veces tuve que traducir sus conferencias del italiano al español, por lo cual en una ocasión me animé a preguntarle el motivo de tanta insistencia en las 5 piedritas, a lo cual él me respondió diciendo que la insistencia se debía a estos 5 puntos que se repiten frecuentemente en los mensajes de la Reina de la Paz, y que además son 5 pilares de las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. Veamos a continuación qué son estas 5 piedritas. Primero es la oración, el segundo el ayuno, la tercera la Eucaristía, el cuarto la confesión y el quinto la lectura de la Biblia. Primera piedrita, el pedido de oración. He oído tu oración y la súplica que has pronunciado en mi presencia. Primera de Reyes 9:3. En sintonía con su Hijo Jesús, quien nos anima a orar en secreto y en silencio, de la habitación propia del alma, Mateo 6:6, también la Reina de la Paz nos llama a orar con el corazón y nos pide dedicar un tiempo cada día para entrar en un armonioso diálogo de intimidad con Dios. De este modo el Espíritu Santo se colma de su presencia dándonos el don de entendimiento para percibir nuestra vida desde una nueva comprensión y poder entender mejor lo que Dios nos pide. Además, en sus mensajes se valoriza la oración del Santo Rosario recitado no mecánicamente, sino de manera contemplativa, en la misma línea de la herencia espiritual que nos dejó el beato Juan Pablo II con su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. María en Medjugorje también es insistente en la importancia de la valorización del sacerdocio, el amar a los sacerdotes y orar por ellos, y la importancia de que éstos oren diariamente para defenderse de los ataques de Satanás, sobre los cuales nos alerta en innumerables ocasiones. La oración en familia es un tema importante y constante en sus mensajes. Ella nos dice que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestro hogar. También recomienda la oración comunitaria y pide que se hagan grupos de oración en todas las parroquias. La Virgen nos ha dicho que no hay nada que le agrade más que cuando nos escucha recitar su oración preferida, el credo, que es nuestra profesión de fe. Yo imagino que cada vez que nosotros recitamos el credo, María fortalece con su intención nuestra frágil fe, pero también por medio de nuestra oración, ella llama al corazón de alguien que se encuentra encarcelado en la incredulidad y comienza a guiarlo hacia la libertad interior que procede de la fe. Resumiendo, oración con el corazón, oración con el Santo Rosario, oración por los sacerdotes, oración en familia y oración del credo. Queridos hijos, hoy como nunca antes, los invito a la oración, que la oración sea la oración por la paz. Satanás es fuerte y quiere destruir no solo las vidas humanas, sino también la naturaleza y el planeta en que viven.
Por eso, hijitos queridos, oren para poder estar protegidos por medio de la oración, con bendición de paz de Dios. Dios me ha enviado a ustedes para que los ayude. Si así lo quieren, aférrense al rosario, porque solo puede hacer milagros en el mundo y en sus vidas. Los bendigo y permanezco con ustedes hasta que a Dios así lo quiera. Gracias porque ustedes no traicionan mi presencia aquí. Yo les doy gracias también, porque su respuesta es servir a Dios y a la paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del día 25 de enero de 1991. Segunda piedrita, el pedido de ayuno. Convoquen al pueblo y proclamen ayuno. Junten en templos del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes del país e invoquen al Señor. Joel 1:14. Casi al principio de las apariciones, la Virgen dijo: ustedes han olvidado que a través de la oración y el ayuno se pueden evitar las guerras y suspender las leyes de la naturaleza. Mensaje del 26 de 1981. Cuando dice que por medio de la oración y el ayuno se puede hasta suspender o cambiar las leyes naturales, quiere decir que de este modo Dios puede obrar milagros. Algunos años después, en los 90, la guerra de Bosnia trajo grandes sufrimientos en el pueblo croata y entonces muchos entendieron las palabras de la Virgen y la oración y el ayuno impidieron que las bombas explotasen en Medjugorje y así nadie murió en el lugar. La Madre de Dios nos recuerda que toda penitencia y mortificación son santificadoras, atraen favores especiales de Dios y nos dan mayor poder espiritual, y somos protegidos por Dios con mayor fuerza. El término ayuno, etimológicamente, proviene de la combinación de dos palabras griegas, nestis, no y ido, comer, también en latín, y iunium, ayuno. La Reina de la Paz nos invita a ayunar 2 veces por semana, los miércoles y los viernes. Y de acuerdo con sus mensajes, la mejor manera de ayunar es absteniéndonos de carne y de comidas deliciosas o costosas y alimentándonos de pan y agua. Si bien este es el mejor modo de ayunar, aún así no es el único, ya que cada uno debe discernir sobre aquello de lo cual se debe privar, como ciertos gustos con los cuales estamos familiarizados, o apegos, que nos impiden de algún modo dar gloria a Dios, dando también ofrendas, diezmos materiales para el sostenimiento de la Iglesia y las obras de misericordia, ofreciendo estos sacrificios a la Reina de la Paz y a Dios, a fin de que se cumpla la voluntad de Dios y de la Reina de la Paz en nuestras vidas, en la Iglesia y en el mundo entero. Aún así ella nos dice: la caridad no reemplaza el ayuno. Aquellos que no pueden ayunar pueden sí reemplazar el ayuno con oración, la caridad y la confesión, pero todos, a excepción de los enfermos, deben ayunar. Mensaje del día 21 de julio de 1982. El ayuno nos libera del materialismo y del comunismo que hoy nos esclavizan y nos ciegan. El ayuno empieza por liberarnos de esta forma de hipnosis que nos hace vivir como dormidos, sin disfrutar las cosas sencillas de la vida. Resumiendo sobre algunas ventajas del ayuno: alcanzar beneficios espirituales para nosotros y para otros, renovar la unión con Dios, derribar los muros que impiden la llegada de la bendición, liberarnos de las ataduras y de diversas formas de adicción, librarnos de toda opresión diabólica, desarrollar una visión y percepción más aguda de la voluntad de Dios. Tercera piedrita, la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6:51. La Reina de la Paz, en sus mensajes, nos ha animado con frecuencia a descubrir la importancia de la Eucaristía y la centralidad de la Santa Misa y la adoración eucarística que deben tener en nuestras vidas. En un mensaje del 25 de septiembre de 1995, ella nos ha dicho: queridísimos hijos, hoy los invito a enamorarse del Santísimo Sacramento del altar. Hijitos, adórenlo en sus parroquias, así estarán unidos al mundo entero. Jesús será su amigo y ustedes no hablarán de él como de alguien a quien escasamente conocen. La unión con él será la alegría para ustedes y se convertirán en testigos de amor que Jesús tiene por cada criatura. Hijitos, cuando ustedes adoran a Jesús, están también cerca de mí. Esta unión íntima y permanente con Jesús y Eucaristía
nos trae vida en abundancia, colmándonos de todos aquellos dones y virtudes que abundan en Jesús, haciéndonos sobreabundar también a nosotros en paz interior y alegría espiritual. Resumiendo, enamorarnos de Jesús en la Eucaristía, participar de la Santa Misa con mayor frecuencia posible, llegando con suficiente anticipación y haciendo acción de gracias, descubriendo el amor y el poder que brotan de cada sagrario. Adorar a Jesús en Eucaristía y promover lo más posible la adoración eucarística. Queridos hijos, adoren ininterrumpidamente al Santísimo Sacramento del altar. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. En ese momento se obtienen gracias particulares. Mensaje del día 15 de marzo de 1984. Cuarta piedrita, el sacramento de la reconciliación, que es la confesión. Reciban al Espíritu Santo, los pecados serán perdonados y a los que ustedes se les perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan 20, del 22 al 23. En sus mensajes, la Madre de Dios nos enseña que la paz interior verdadera y duradera procede de nuestra reconciliación con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Por eso Dios, en su infinita misericordia, quiso regalarnos el sacramento de la reconciliación o confesión. En una oportunidad, hija ve a la Virgen en la montaña llorando y cargando una cruz de madera. Entonces ella dice: paz, paz, reconcíliense. Solo paz, hagan la paz con Dios y entre ustedes mismos. Es necesario creer, orar, ayunar y confesar. Mensaje del día 27 de junio de 1981. La confesión es el sacramento en el cual, por medio de la absolución del sacerdote, recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos la gracia de la sanación interior. Este sacramento nos da fortaleza y es remedio para apartarnos del mal y encontrar la paz del corazón, tan necesaria, tan buscada y tan añorada en este mundo sin paz. A partir de esta paz interior recibimos la fuerza para perdonar a quienes nos han herido y para bendecirlos, llevando la paz de Dios incluso a los corazones más atribulados. A la confesión también se la denomina sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Marcos 1:15. La vuelta del Padre, Lucas 15:18. Del que el hombre se había alejado por el pecado. Catecismo 1423. Jesús llama a la conversión y en la conversión es un proceso permanentemente de cada día, que dura toda la vida. Esta llamada a la conversión se refuerza con este sacramento. Es parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en la buena noticia. Marcos 1:15. Y no podemos decir que nos hemos convertido si no tomamos la decisión de cambiar y de vivir en todos los aspectos de nuestra vida según su voluntad. Resumiendo, libera el corazón de las angustias y trae la paz. Es fuente de sanación interior, nos reconcilia con Dios y con nosotros mismos, nos alcanza la gracia de perdonar a quienes nos han hecho el mal y para reconciliarnos. Queridos hijos, hoy los invito a la confesión, aun cuando se hayan confesado hace pocos días. Deseo que ustedes puedan vivir mi fiesta en sus corazones, pero no podrán hacerlo si no abandonan completamente al Señor. Por eso los invito a todos a reconciliarse con el Señor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del día 24 de marzo de 1985. Quinta piedrita, la lectura de la Santa Biblia. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Santiago 1:18. La Reina de la Paz nos invita a leer y a meditar y a poner en su lugar central de nuestra casa y de nuestras vidas las sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Lo cual nos enseña que cuando leemos y meditamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da un entendimiento y comprensión de nosotros mismos y de los demás, que nos permite descubrir hasta las intenciones y las motivaciones más profundas, fortaleciendo en nosotros el discernimiento que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, e incluso entre el bien aparente y el real, es decir, aquel que procede de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente un gran número de católicos no lee ni conoce la Biblia.
Es una oportunidad. Vika vio llorar a la Virgen y cuando le preguntó ¿por qué lloras?, nuestra madre le preguntó por qué los cristianos dejaron de leer la palabra de Dios. Nosotros podemos ser alegría para nuestra madre leyendo las sagradas escrituras, meditando sus palabras y transformándolas en vida, tal como es el proceso de la fotosíntesis, el cual transforma la luz en energía química. De la misma manera similar, la fotosíntesis espiritual se realiza por medio de la oración con la palabra de Dios, transforma nuestro corazón y a quienes nos rodean, convirtiendo por el poder de Jesús la maldad en bondad, la soledad en presencia y todo tipo de enfermedad o sufrimiento en salud y vida. La Virgen nos invita a leer la palabra de Dios. Queridos hijos, hoy los invito a que lean la Biblia cada día en sus hogares. Mensaje del día 18 de octubre de 1984. Además, ella recomienda poner la Biblia en un lugar central y visible de la casa, recordándonos que debemos leerla con frecuencia, ya que la oración se nutre de la palabra de Dios, produciendo en nosotros y en nuestro entorno lo que dice el profeta Isaías. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Isaías 55, del 10 al 11. Tal como lo anuncia el apóstol Pedro, la palabra de Dios no debe ser solamente leída, sino también obedecida, pues de este modo ella nos ayudará a crecer en el amor de los unos por los otros. Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a otros con un corazón puro, como quienes ha sido engendrado de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Y la Reina de la Paz enfatiza este pensamiento, aunque con otras palabras. Cada familia debe rezar unida y leer la Biblia. Mensaje el día 14 de febrero de 1985. La Virgen nos invita a unir la oración del rosario a la lectura de la Biblia como medio de defensa contra Satanás. Que este mes sea para ustedes el mes del rosario y de la lectura de la Biblia. Satanás quiere interrumpir los planes de ustedes. Mensaje del día 9 de mayo de 1988. Y hasta recomienda leer ciertos pasajes de la Escritura en los grupos de oración, tal como aconsejó a Jalena. Cada jueves lean otra vez el pasaje de Mateo 6, del 24 al 34, ante el Santísimo Sacramento. Mensaje del día 1 de marzo de 1984. Resumiendo, la palabra de Dios es una palabra viva y dadora de vida. Sana el corazón e indica el camino que debemos seguir. El Espíritu Santo nos lleva a recordar lo leído y meditado, cuando quiere darnos instrucciones de lo que debemos evitar y de lo que nos pide hacer. Queridos hijos, pongan la Sagrada Eucaristía en un lugar visible en su familia y léanla. Así conocerán la oración con el corazón y sus pensamientos estarán en Dios. No olviden que son pasajeros como una flor de campo que se ve de lejos, pero desaparece en un instante. Hijitos, donde quiera que vayan, dejen un signo de bondad y amor, y Dios los bendecirá con abundancia de su bendición. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del día 25 de enero del 2007.